Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Gracias por estar con nosotros, Luis. Otro tema que también queremos discutir contigo. Yo conozco al doctor Fernández. Me ha asesorado el doctor Fernández. Lo recomiendo al doctor Fernández. No, y no me cobró. Él se olvidó de lo que estoy hablando porque tiene tantos clientes y tiene una práctica tan exitosa. Mira, y tanto Luis dice prestigio. que no fue descuido, dice Luis. Hace una seña allí que no fue un descuido. Un asunto de real estate hace años. Yo estaba leyendo yo no soy abogado, por supuesto, pero estaba leyendo la enmienda esta 22 y no sé si hay un hueco ahí para que alguien argumente ante la Corte Suprema que sí tiene derecho Trump a servir un tercer término, porque lo que dice la enmienda 22, you cannot be elected, pero no dice nada, así la interpreto yo, Luis, no dice nada sobre si César se postula para presidente, yo para vicepresidente, César renuncia y yo asumo la presidencia, pero no a través de unas elecciones. Bueno, es muy interesante porque, de hecho, la enmienda se puede hasta cambiar, ¿no? Pero eso necesita 2/3 partes de las cámaras. Y aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, no tienen los votos para cambiar la ley. Y esta es una provincia de, yo diría, la legislatura. Lo que ha dicho Trump, muy interesantemente, es que se pudiese postular el vicepresidente y ganar, y él dice que le puede ceder el derecho de la presidencia. Yo también creo que eso estaría fuera de la ley, pero fíjate que en estos momentos hay gente que dicen que el verdadero presidente es Musk. Por lo tanto, son capaces de intentar cualquier cosa, pero acuérdate que las 3 patas del banco, la ejecutiva no es la que pone las leyes, es la legislativa, y la que decide es la judicial. Y aunque creo que no va a pasar por la legislatura, en teoría lo es. Ahora, yo creo que pues, la Corte Suprema tendría que decidir, y esta posición de que alguien gane la presidencia y se la ceda a él, no está en las leyes, eso no aparece. Sí, ahora Luis, esta jugada, esa especie de carambola, se me parece mucho a lo que hizo Putin con Medvedev, ¿verdad? No podía él repetir, pero entonces puso a su subalterno que inmediatamente le volvió a ceder después el poder. Ahora, te pregunto, por cierto, lo hacen muchos gobernadores, entonces ponen a las esposas. Es más, el gobernador DeSantis ha hablado que él quiere hacer eso. Así que hay precedentes, pero fíjate, no de entregar el cargo y se lo devuelvan. Es más bien poner una persona que todo el mundo sabe que va a estar mandando él. Perdóname la expresión. Ahora, Luis, ustedes los abogados hablan del espíritu de la ley, ¿verdad? Del espíritu del legislador. Cuando los legisladores trabajaron en la ley, ese espíritu era que eran más que suficientes 2 periodos para estar en la oficina más poderosa del mundo. Cualquiera que sea el recoveco que se busque, la carambola que se busque, la justificación que se busque, no iría, pregunto, contra ese espíritu de la ley. Claro que no, fíjate. La enmienda 22 ocurre después que muere Roosevelt. Sí, Franklin Delano Roosevelt, porque él había ganado otro término más. Y entonces se determina que la verdad que no está bien, primero por la edad, porque estaba enfermo, por un número de cosas, pero considero que la legislatura determinó que no sería bueno hacer esto. Entonces, cualquier cambio que haya a la Constitución tiene que ser a través del proceso constitucional. Y ahí es donde yo creo que Trump no ganaría. Aunque hipotéticamente pudiese ganar si 2/3 partes de ambas cámaras estuvieran a favor de esto, y no creo que eso va a ocurrir. ¿Y cómo se cambiaría sin abolir la enmienda? ¿Hay algún mecanismo legislativo mediante el cual se puede cambiar el texto de la enmienda, y que diga nadie va a ejercer la presidencia
ya sea por a través de elecciones u otro mecanismo. No, pero Sí, fíjate, sí, nosotros tenemos sí. una línea de sucesión Ujú. y le pasa algo al presidente. Y creo que el presidente de la Cámara es el número 3 o el número 4. Sí. Entonces, en teoría, Número 3. él pudiese ser elegido senador de algún estado, lo hace el presidente de la Cámara y él estaría en la Ujú. línea De que sucesión. puede seguir para tener la presidencia. Claro, tendría que ser descalificado el presidente, el vicepresidente, creo que alguien más, y entonces yo creo que el presidente de la Cámara, y puede ser que esté equivocado y sea el tercero él. Entonces, en teoría, eso pudiese pasar. La cuestión de abolir el decreto constitucional sería otra manera, por eso tendría que ir a elección. Y yo creo que a base de números, a no ser que lo hiciesen antes del año 28, tendrían que pasar un número de cosas que son más difíciles. Pero en teoría hay un mecanismo que él pudiese llegar a la presidencia legalmente, y sería a base de que estuviese en la Cámara y que fuese el presidente de la Cámara y que no que fallecieran, que fuesen los puestos de presidente y vicepresidente abolidos. Porque la enmienda constitucional lo que lo precluye es de postularse para presidente, si mal no me equivoco. Ujú. Sí. Aunque con la Corte Suprema que tenemos, capaz que interpreten esto como interpretaron que él podía cometer delito. Que eso en 200, casi 250 años de historia en este país, no había nadie por arriba de la ley. Y ahora sabemos que el presidente está por arriba de la ley bajo ciertas circunstancias. Ujú. Ujú. Esto hay un fenómeno extraño, ¿no? Ocurre, sobre todo en América Latina, nos ha pasado con tantos mandatarios que se encariñan con el poder y no lo quieren abandonar, ¿no? Y en América Latina es muy fácil llamar a una constituyente, una asamblea constituyente, la reforma constitucional y tal, y para la larga terminar de imponerse. Lo hizo Álvaro Uribe, lo hizo Hugo Chávez, lo han hecho pues tantos. Evo Morales. Y todos. Pero nunca se había visto algo así aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué, Luis? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, hay un axioma bien viejo que dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, sí, señor. A este señor le han dicho que es un rey. Él se ha autoclasificado como rey. Ujú. Entonces es una cosa que es absurda para un ciudadano como yo, por ejemplo, que si yo quisiera tener rey me iba para Inglaterra, me iba a otro sitio. Ujú. Pero estaban hablando hasta de poner la cara de él en Mount Rushmore. Entonces hay un fanatismo populista Sí. que aparentemente le da cranquear, pero si me pides mi opinión, yo te diría que esto se parece al circo romano Ujú. y hay que entretener al público porque todavía no tenemos la paz en la guerra de Ucrania y Ujú. Rusia. Ujú. Todavía los precios de los huevos siguen altos Ujú. y estas promesas que él dijo que iba a cumplir antes de pasarse los primeros 100 días no han ocurrido. Ujú. Hay un dato que hace un mes busqué que había más de 52 pleitos sobre Ujú. los decretos presidenciales y está esta cuestión que es un choque de trenes en la cuestión de esta gente que salieron de aquí después que un juez emitió una orden y el Departamento de Justicia que defiende al presidente dice primero que la orden no estaba por escrito todavía, que hasta cierto punto nunca ha sido necesario que esté por escrito. Y la segunda es que hay que sacar a esos jueces. Nunca. Y por cierto, el jefe de la Corte Suprema, Roberts, tuvo que intervenir y decir, en este país, Ujú. cuando uno no está de acuerdo con una orden, uno hace una apelación, hay un proceso. Sí. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, estas declaraciones entretienen al público, le quitan el mirar lo que está pasando y Sí, sí. tiene Sí. que verse en el espejo. Sí. Él tiene 78 años, él está fallando de vez en cuando habla y lo que hay que mantenerlo a uno entretenido y este es el tipo de cosas que mira, el tiempo valioso de esta estación estamos hablando del tema porque hay que hablar del tema. Ahora, Pero fíjate, no estamos hablando de los otros temas. te pregunto, Luis, el padre de Luis era un inminente abogado en Cuba y luego aquí en
en Estados Unidos. El gran abogado, yo todavía tengo los libros del padre de Luis Fernández Cauí, que corrió grandes riesgos dentro de Cuba defendiendo a gente acusada por el castrismo. Luis Bin, yo no sé, ¿tú naciste aquí o naciste en Cuba? Yo no. Mira, yo era un niño chiquitico Sí. cuando eso, yo recuerdo que el G2 se metió en la casa de mis padres, bueno, la casa mía, ¿no? Pero yo estaba con mi abuelo. Y hay 2 o 3 anécdotas de eso que hasta cierto punto no comparan con la gente que han derramado su sangre por Cuba. Pero al viejo le dijeron, y esto no me enteré hasta después de ser adulto, que en la cabaña ellos escogían dónde iban a enterrar a las personas. Y ya le habían escogido a él su tumba. Eso fue poquito antes que entráramos, pero eso pasó hace mucho tiempo. Y, pero yo lo... honra, ¿no? Pero una cosa que te pregunto, ¿ha cambiado la cultura? Y te lo pregunto a ti también, César Miguel, que conoces tanto de Estados Unidos y has vivido aquí. ¿Ha cambiado la cultura en Estados Unidos? Porque yo creo que el concepto que se tenía aquí en Estados Unidos era que uno no tiene por qué ser un enemigo de trinchera del partido o el presidente que esté en el poder, pero a la vez uno no debe de ser un incondicional, que es saludable el escepticismo. Por supuesto. Que es lo que yo creo que tenemos nosotros tres. Por supuesto, Tú no te consideras un enemigo de la Casa Blanca, no, de César para Miguel, nada. y Luis tampoco, ni yo tampoco, pero hay gente, sobre todo aquí en el sur de Florida, que en el equipaje trajo conceptos extranjerizantes, ajenos, que creen que, mira, una de las cosas que yo estoy tratando de hacer es explicarle a la gente qué cosa es el Amen Corner, qué cosa es el Echo Chamber. En Estados Unidos, nuestra tradición aquí, en este país que ha funcionado 250 años, así que no me vengan a cambiar las cosas los paracaidistas, que el escepticismo es saludable, pero yo tengo amigos que no, que dicen que tienen que ser un incondicional del presidente, y tengo otros que dicen que no, que tienes que ser un guerrillero contra el presidente. Eso yo lo encuentro que es algo nuevo, o por lo menos que prevalece aquí en Miami. El fanatismo solo sirve para los deportes. Sí. No, pero mira, o para la música. Y para la música. Lo que sí es verdad, o lo que sí es cierto, que este país crea la primera enmienda para que aquellos campesinos, que eran Jefferson y esa gente, pudiesen opinar. Entonces, esa ha sido una tradición que históricamente tenemos. Y Ricardo, son casi 250 años ya. O sea, estamos más cerca de 250 que de 200. Es una cosa que es parte de nuestra manera de ser. Por ejemplo, en Inglaterra, si uno difama a una persona en un pleito, puede ponerle un pleito ahí mismo. Sin embargo, aquí para poder expresarse uno y que haya combate de palabras, uno puede decir que yo soy un animal y tengo que aceptarlo porque para eso se va a poner en prueba en un juicio. Entonces, estamos rompiendo nuestra tradición de casi 250 años por personas que quizás no han vivido en esta libertad toda su vida. Pero debo ser justo, además de muchos fanáticos que ahora se han dado cuenta que quizás el presidente Trump, lo que decía que iba a hacer, lo ha hecho. Hay muchas personas también que con él han descubierto, con esto de que América se haga grande otra vez, que ellos tenían ciertos sentimientos en contra quizás de los avances que hemos tenido como país. Entonces siempre el discurso, la pelea de palabras es parte de una democracia y la gente puede hablar siempre que se respeten. Ahora lo que está pasando es que nos hemos cambiado y si no eres azul, tienes que ser rojo. Y nosotros nunca hemos pensado así. Porque uno puede estar de acuerdo con ciertas cosas y estar en desacuerdo con otras. Pero este fanatismo que está diciendo que lo que diga el presidente es como si estuviese hablando Dios, yo creo que el DNA de eso es de personas que nunca han entendido lo que es la libertad y no han entendido lo que es la democracia. Y esa gente quizás en otros tiempos gritaban paredón o marchaban a favor de Hitler. Hay un número de cosas que se pueden estudiar psicológicamente. Pero esto para mí todo es absurdo, porque no tiene una base de pensamiento. Lo que tiene es una base de fanatismo.
pero no me la descarto. No, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Muy, muy esclarecedora y muy ilustrativa todas estas reflexiones que nos has regalado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a usted. Y quisiera terminar diciéndole a Ricardo que él estaba correcto con los Gators, que vamos al final. ¿Ok? Sí, señor. Muy bien. Gators all the way.